Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Gretel Barceló y actualmente dirijo la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, que es uno de los posgrados de impacto profesional de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC. Y bueno, pues en principio quiero agradecer la invitación de dirigirme a ustedes para presentarles las oportunidades del aprendizaje automático, o más conocido por el término en inglés de Machine Learning, y la ciencia de datos, que ya conocemos como uno de los campos más innovadores y dinámicos de la actualidad, y que bueno, pues tiene el potencial de transformar industrias enteras y crear incluso nuevas oportunidades de negocio. Pero también pues presentar una importante amenaza por los riesgos éticos como la privacidad y la seguridad de nuestra información personal, los sesgos, la discriminación, incluso en decisiones tomadas por los algoritmos de Machine Learning. Y a lo largo de esta presentación me gustaría llevarlos desde la definición y la relación que existe entre algunos conceptos que están siendo pues muy comunes en la actualidad, las oportunidades que tenemos con las tecnologías actuales, y al final pues me enfocaré en las implicaciones éticas. Entonces, quiero iniciar esta presentación con una historia de Walmart. Eh, Tal vez ya la han escuchado, pero bueno, resulta que en la década de los 90 inician un proyecto para la búsqueda de relaciones en los hábitos de compras de sus clientes, y pues al principio los resultados parecían muy evidentes, ¿no? Quien compraba pasta de dientes, pues también compraba cepillos. Y bueno, pues la sorpresa fue cuando empezaron a observar una correlación estadísticamente significativa entre la compra de pañales y cerveza, ¿no? Vieron que estos compradores eran hombres entre 25 y 35 años y que solían comprar estos productos de manera conjunta los viernes por la tarde. Entonces, bueno, con ellos toman la decisión de colocar la cerveza cerca de los pañales, y los resultados fueron espectaculares, ¿no? Aumentaron entre 10 y 15% las ventas de ambos productos. Y bueno, pues este es un problema de asociación, es un problema específicamente de comercialización cruzada, cross-selling. Con esta asociación lo que hace es que se utilizan diferentes reglas para encontrar relaciones entre las variables en un conjunto de datos específico. Y bueno, este método se utiliza con mucha frecuencia en el análisis de la cesta de compra, ¿no? En donde se analizan cuáles son los productos que se suelen comprar juntos. Y esto muy seguramente ustedes ya lo han visto cuando realizan, por ejemplo, una compra en Amazon. Piensen que si ustedes han estado comprando unos tenis, muy seguramente saldrá la recomendación de que los clientes que compran pues ese tipo de calzado pues también compran algunas calcetas, ¿no? Entonces, para dar solución a este tipo de problemas se utiliza Machine Learning, que es un área de la inteligencia artificial que está desarrollándose a pasos agigantados, y es que su materia prima pues son los datos, y hoy en día pues sabemos que tenemos muchísimos datos. Y bueno, ustedes saben también que el concepto de hoy es la inteligencia artificial, ¿no? Todos hablan de inteligencia artificial, todos usan inteligencia artificial, y estamos de cierto modo empezando a depender de la inteligencia artificial. Y bueno, pues la inteligencia artificial no es más que la simulación de los procesos de la inteligencia humana, que tienen que ver con manipulación, que tienen que ver con razonamiento, con percepción, con aprendizaje y con creación. Y bueno, lo que busca la inteligencia artificial es simular esos procesos mediante máquinas y especialmente mediante sistemas informáticos. Y bueno, ese último proceso, el proceso de creación, ha sido lo que ha dado este auge en los últimos años, en los últimos tiempos, a la inteligencia artificial, porque para muchos la inteligencia artificial se hizo evidente pues, con el lanzamiento de ChatGPT en el 2022.
Y bueno, pues la inteligencia artificial abarca, como ven aquí, una amplia gama de áreas y de aplicaciones. Cada una pues tiene enfoques y tiene técnicas específicas para abordar problemas particulares. Yo he incluido aquí algunas. Por ejemplo, los sistemas expertos, que como su nombre lo dice, o sea, tratan de emular o imitar el comportamiento de expertos humanos en ciertos dominios específicos. Los agentes inteligentes, que son sistemas autónomos, sistemas que interactúan con el entorno, que interactúan con otros agentes para lograr objetivos que son complejos. Lógica difusa, si es que estamos buscando simular algunas situaciones donde la información que tenemos es vaga o es imprecisa, ¿no? Los algoritmos genéticos que permiten pues obtener soluciones óptimas en espacios de búsqueda que son muy grandes, que son complejos y en estos casos pues muchas veces los métodos tradicionales de optimización pues pueden fallar. Y como explicamos antes, pues el machine learning, ¿no? Que captura el conocimiento mediante la información contenida en los datos, es decir, las reglas no se programan. Nosotros no le decimos al sistema, bajo estas condiciones, este debe ser tu comportamiento. Más bien de la información y los datos históricos que tenemos, pues se extraen las propias reglas. Y bueno, esto ha sido posible a la explosión en la disponibilidad de datos que tenemos, al crecimiento también de las capacidades de cómputo, porque Machine Learning no es algo que haya surgido apenas, ¿verdad? Lleva muchos años, pero las capacidades de cómputo nos han permitido pues darle un uso mayor y pues también que se pueda aplicar a todas las áreas de conocimiento, ¿no? Ya sea para el análisis de servicios financieros, ya sea para diagnóstico clínico, para temas de marketing, de ventas, de incluso todo el boom de los vehículos autónomos también que estamos viendo. Y es que pues, el aprendizaje automático es muy poderoso para aprender de los datos. Y bueno, hay muchas más áreas. Aquí incluido todas las aplicaciones que pueden tener, los casos de uso en cuántas áreas de conocimiento se pueden usar, ¿no? Temas de agricultura, del consumidor, de manufactura, de telecomunicaciones, farmacéuticas, en fin, muchas áreas de aplicación. Y bueno, pues los datos son la materia prima de los algoritmos de Machine Learning y también son el nuevo producto básico, ¿no? Hace un siglo, pues lo era el petróleo, pero bueno, hay muchas razones por las cuales los datos son ahora considerados básico. Em, Primero porque nos permite tomar decisiones informadas basados en hechos y no en suposiciones. No es lo que creemos, sino lo que los datos nos están diciendo. Le ha permitido también a las empresas, a las organizaciones, pues que puedan personalizar, que puedan mejorar la experiencia de sus clientes. Y bueno, pues esto tiene un impacto significativo en la lealtad. Al final, pues a todas las empresas lo que quieren es mantener a sus clientes pues a lo largo del tiempo, ¿no? Quieren fidelizarlos. Tiene que ver también con la innovación de los productos, ¿no? Muchos datos nos pueden revelar algunas necesidades que no están satisfechas del mercado. Y eso es una ventaja para ciertas empresas, para las empresas que lo aprovechan, ¿no? Optimizar procesos, optimizar operaciones, temas de reducción de costo para mejora de la eficiencia. Si estamos hablando de la parte predictiva, cómo podemos anticiparnos a los cambios, cómo se pueden adaptar las estrategias para actuar de manera proactiva. Ujú. Y bueno, no por último, menos importante, la monetización de los datos, tal cual, ¿no? Sabemos que muchas empresas como Meta, muchas empresas como Google, han construido pues, modelos de negocio que son altamente lucrativos, porque sabemos que los datos pueden ser vendidos, pueden ser intercambiados o pueden ser utilizados muchas veces para crear nuevos productos o para crear
nuevos servicios. Ujú. Y bueno, pues me gusta mucho esta imagen. Tiene una referencia pues muy clara de cómo es que a lo largo de los años pues ha ido incrementándose el valor que tienen los activos intangibles, ¿no? Y si ustedes ven en esta última barra, ahora los activos intangibles representan el 90%. Aquí la información que estoy presentando habla de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Pero vemos que, bueno, solo el 10% está destinado a bienes tangibles, ¿no? Como edificios, como equipos, como bienes raíces en general. Y pues esta tendencia continuará, ¿no? Continuará gracias a la revolución de todas las tecnologías de frontera, a la revolución del 5G, al incremento, ¿no? que vemos sostenido de la cantidad de usuarios que usan Internet y todo el potencial que tienen pues, estas nuevas tecnologías, ¿no? Si hablamos del IoT o Internet de las cosas, o sea, cuántos sensores no están guardando hoy en día información en la nube, ¿no? Desde pues, nuestros dispositivos más clásicos, ¿no? Como las computadoras, los teléfonos, pero pues, a partir de ahí los televisores, los coches, los refrigeradores, los microondas, o sea, realmente cualquier equipo, ¿no? Al que se le asigne una IP, pues puede compartir información. Y pues aquí también les presento una serie de estadísticas. Todas estas estadísticas son de este año. Ujú. Y pues vemos la cantidad de información que se está generando en un minuto, ¿no? O sea, imagínense eso, que se mandan 231 millones de correos, ¿no? Que se suben a YouTube 500 horas de contenido y todo esto, pues estamos hablando de un minuto, ¿no? ¿Cuánto se gasta en Amazon? ¿Cuántos mensajes de texto se envían? ¿Cuántos tweets? ¿Cuántas publicaciones en Snap? O sea, muchísimo, muchísimo lo que se está generando. Y la realidad es que todo esto es una explosión, sí, de manera metafórica de la generación global, ¿no? Y muchas empresas, pues hoy en día ya utilizan todos sus datos estructurados, evidentemente, de que provienen de sus sistemas, que provienen de sus bases de datos, de los archivos formateados. Piensen incluso en las hojas de cálculo del Excel, ¿no? Pero hay, como ven, mucha información que están dejando de lado, que, como publicaciones en redes sociales, como imágenes, como videos digitales, entre otros, que forman parte de este mundo que se conoce como datos no estructurados, ¿no? Y muchos profesionales actuales, como científicos de datos, pues se están encargando de darle valor a toda esa información, ¿no? De poder extraer conocimiento a partir de toda esta información. Y bueno, si las empresas hoy en día pues no miran hacia esos datos, ya están perdiendo una cantidad considerable de información. O sea, estamos hablando de alrededor del 80% de la información y en pocos años, pues será muchísimo, muchísimo más que eso. Ujú. Y bueno, con todo esto se proyecta que la creación global de datos va a superar los 180 zettabytes el año próximo, ¿no? Y un zettabyte tiene 21 ceros. O sea, imagínense la cantidad, ¿no? Un zettabyte se representa como 10 a la 21, ¿no? En términos de potencia de 2, ajá, que es lo que utilizan los sistemas digitales, sería 2 a la 70, o sea, un mundo de información.
Por tanto, pues la capacidad de almacenamiento pues también tiene que crecer, porque pues esa información se tiene que guardar en algún lugar, ¿verdad? Y hasta febrero de este año, pues había en el mundo cerca de 8.000 centros de datos. Y si ustedes ven en la imagen, pues los Estados Unidos tienen más centros de datos que Alemania, Reino Unido, China y Canadá juntos. Muchísima, muchísima información. Y bueno, en México actualmente tenemos operando 166 centros de datos y la idea es que en los próximos 5 años pues se instalen al menos 73 más, ¿no? Que es algo muy bueno, ¿no? Que es algo muy bueno porque si pensamos en términos de la economía, pues se generarán miles de empleos. Digo, tiene también cuestiones que tienen que ver con sostenibilidad que hay que valorar, evidentemente, pero bueno, de esos 73 centros más del 50% va a estar en Querétaro, ¿no? ¿Y por qué en Querétaro? Porque es un estado que tiene las condiciones idóneas para el desarrollo de esta industria, por su ubicación geográfica, por la infraestructura de conectividad que tiene y también tiene un clima muy estable, tiene un clima favorable. Ujú. Pero bueno, pues aquí estamos hablando de puro almacenamiento, ¿sí? Pero almacenar sin procesar es nada, ¿no? Hay muchas compañías que llevan ya muchos años recolectando datos sin ninguna manera concreta de obtener valor en base a dichos datos. No solo acumulan polvo, por decir así, o basura y eventualmente pues estos datos se abandonan y se convierten en pantanos de datos. Ujú. Y con este concepto aparece los datos oscuros o dark data, que es un término creado por Gartner y se refiere como estos activos de información que tienen las compañías que almacenan durante sus actividades de negocio y que no consiguen utilizar para otros propósitos, ¿no? Como una visión analítica o con miras a la monetización. Básicamente, el dark data es información que las empresas ahí tienen, pero no la están usando. Ujú. Y bueno, este viaje entonces de los datos hacia la sabiduría se debe entender a través de la jerarquía DIC, que son las letras iniciales de cada uno de estos eslabones. Comenzamos con los datos, ¿verdad? Que son hechos crudos, sin procesar y que, pues a medida que vamos organizándolos, a medida que vamos contextualizándolos, pues se convierten en información. Ujú. Y ya cuando identificamos algunos patrones significativos, pues hacen que se convierta en conocimiento. Y finalmente, cuando combinamos ese conocimiento con experiencia, cuando combinamos ese conocimiento con juicio crítico, pues entonces podemos decir que hemos alcanzado la sabiduría, ujú, que es la capacidad de que podamos tomar decisiones prudentes y decisiones que sobre todo estén bien fundamentadas en situaciones complejas. Pero bueno, acá no hay que perder de vista el tema de la veracidad. Ujú. En las bases de datos tradicionales, ¿no? Que solo estaban compuestas de datos estructurados, por los errores que tenían que ver con sintaxis o mecanográficos, incluso, pues eran los culpables habituales, ¿no? En cuanto a precisión de datos. Ahora, pues con tantos datos no estructurados, ya dijimos que pueden ser texto, imágenes, pueden ser videos, publicaciones en redes. Hay un conjunto que es totalmente nuevo de desafíos de veracidad, ¿sí? El sesgo humano, el ruido que hay en la red, la procedencia de los datos, pues puede tener un gran impacto en la calidad de estos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué tengo que usar para lograr esa transición, para ir de los datos a la sabiduría? Y una opción, pues, es la ciencia de datos como un campo
interdisciplinario, un campo que integra múltiples algoritmos, múltiples herramientas que justo extraen conocimientos y eso lo hacen en distintas formas. Ujú. Y cuando decimos que es un campo interdisciplinario, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Hay muchas áreas involucradas en las ciencias de datos. Matemáticas, estadística, ciencias de la computación, programación, conocimiento del dominio o expertise del dominio. Porque si nosotros estamos haciendo un sistema, ¿verdad?, que tiene que ver con diagnóstico médico, pues tenemos que estar empapados de esas áreas, tenemos que tener conocimiento del dominio. Y bueno, quiero que ahora dejemos muy clara la relación entre la ciencia de datos y Machine Learning. Y esta imagen lo resume muy bien, me parece que lo resume muy bien, ¿no? Vemos la ciencia de datos como este círculo amarillo, ¿verdad? Que tiene empalme con la inteligencia artificial y especialmente, ajá, con el área de Machine Learning, ¿sí? Y dentro de Machine Learning hay otra clasificación que vamos a ver más adelante, que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, y bueno, cuyas técnicas han demostrado ser muy efectivas en la generación de contenido creativo, realista, en las llamadas IA generativas. Pero eso vamos a verlo mucho más adelante. Y bueno, justo la ciencia de datos hace uso del machine learning porque esta disciplina pues se centra en el desarrollo de algoritmos, en el desarrollo de esos modelos predictivos que permiten a las computadoras pues aprender a partir de los datos. Entonces la ciencia de datos es un estudio mucho más holístico, ¿no? Busca extraer información de los datos y para ello pues utiliza los modelos creados de Machine Learning, ¿sí? Estos modelos que están enfocados en predecir o en clasificar los datos, ajá, para, ¿no?, resolver estos problemas empresariales con conocimiento. Entonces, el enfoque de Machine Learning es mucho más técnico, mucho más algorítmico, y el enfoque de la ciencia de datos es mucho más multidisciplinario. Y bueno, vemos que además de hacer uso de Machine Learning, la ciencia de datos pues necesita análisis exploratorio de datos, necesita preparación de las variables para generar modelos que sean precisos y para eso se requiere ingeniería de características y muchísimas otras fases, ¿verdad?, que tienen que ver con preparación de los datos, con visualización, cómo comunicar de manera efectiva los resultados de un estudio a todos los stakeholders, ¿no? Aunque no tengan una formación técnica. Entonces, temas de storytelling también son importantes para los científicos de datos, ¿no? Para construir pues toda esta historia basada en los datos. Y bueno, pues aquí le presento la parte buena, ¿verdad? Todas las perspectivas favorables que tiene la ciencia de datos. Y bueno, ya vimos el machine learning como un elemento clave dentro de ella. El empleo de los científicos de datos se espera que tenga un crecimiento del 36%, lo que es muchísimo, ¿no? Hasta el 2031. Muchos de los empleos anunciados en LinkedIn se encuentran en la industria de tecnología, ¿verdad? Aquí vemos como la distribución de las ofertas abiertas por industria ampliamente lidera la industria de tecnología, pero pues también se usa mucho en servicios financieros, ¿no? Hay un gran enfoque en temas de fintech, cómo conjuntar la tecnología con las finanzas para hacer productos mucho más personalizados, etcétera. También cuestiones que tienen que ver con recursos humanos o atracción de talento. Ahí tiene la ciencia de datos un enfoque bien robusto, ¿no? En temas industriales, cuidados de la salud, defensa, entretenimiento, en fin, hay muchas áreas, prácticamente en todas se puede usar ciencia de datos.
Y algo que es bueno es que solo el 33% de los anuncios de empleo requieren específicamente un título en ciencia de datos. Entonces, eso quiere decir que muchas otras profesiones pueden mirar hasta a esas áreas, ¿no? Y hacer una actualización de sus habilidades y con el expertise que tienen del dominio en el cual participan, pues es algo que les ayudará bastante. Y bueno, las habilidades técnicas más demandadas por los expertos en ciencia de datos son Python y, y SQL. Bueno, aquí podemos ver en este gráfico, podemos ver un amplio dominio de Python, ¿verdad? En habilidades de SQL, que es un lenguaje estructurado para hacer consultas en bases de datos. Bueno, pero podemos ver también otras tecnologías como Hadoop, ajá, que es un framework para Big Data que permite procesar pues, estos volúmenes masivos que se generan hoy en día y lo puede hacer de manera eficiente, de manera distribuida, porque lo que hacen es dividir estos grandes conjuntos de datos en partes más pequeñas, ajá, para procesarlos en múltiples nodos o servidores, ¿no? Hive también, que es un sistema de data warehouse que facilita las consultas, análisis en grandes conjuntos de datos sobre Hadoop, y bueno, Java, Scala, Julia, que también son lenguajes de programación, aunque todavía no son tan ampliamente usados en ciencia de datos, digo, pero esto puede cambiar en un futuro no muy lejano. TensorFlow, ¿no? Que es una biblioteca de Machine Learning de código abierto que fue desarrollada por Google para construir y para entrenar modelos de aprendizaje profundo. En fin, hay muchísimas otras tecnologías, ¿verdad? En este ecosistema tan grande de ciencia de datos, en este ecosistema tan grande de Machine Learning. Y bueno, aquí es importante también no perder de vista cómo las empresas están invirtiendo activamente en estas temáticas, ¿no? El 97% de las empresas ya tienen en miras a la inteligencia artificial y bueno, que el 49% de los ejecutivos dice que aún falta talento. Entonces hay mucho más por desarrollar. A mí me parece increíble que tengan ustedes estos temas o se aborden estos temas de manera tan transversal en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Que en todas las carreras se incluyan materias que tienen relación con programación, materias que tienen relación con analítica, con datos, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, como han podido ver hasta acá, hay un sinfín de tareas que pueden ser atendidas, ¿verdad? Con ciencia de datos. Entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿qué están haciendo las empresas, ¿no? Si quieren realizar alguna investigación rigurosa o específica en un dominio, lo pueden hacer mucho más rápido mediante Machine Learning para analizar datos, para extraer la información que considere más importante. Esto también les permite, bueno, comprender cómo comunicarse con los clientes, cómo comunicarse con sus empleados, utilizar lenguaje natural, ¿no? Respondiendo pues a estas necesidades de diálogos personalizados y experiencias personalizadas. Ahorita muchas empresas están invirtiendo y ya muchas llevan mucho tiempo acelerando esta iniciativa de los chatbots, ¿no? Para tener atención 24/7, ¿no? Anticiparse también, anticiparse em, a las interrupciones que puedan tener en sus equipos, ¿no? Si lo vemos en el área industrial, cómo analizamos o cómo se vigila todas las maquinarias, todos los equipos, para que de manera anticipada se puedan identificar ciertos problemas y se puedan abordar antes que se vuelvan mucho más grandes y costosos, ¿no? En estas grandes empresas manufactureras, etcétera, cuánto se pierden, ¿no? Si tenemos algunos
minutos una máquina apagada, una máquina que afecta una línea de producción. Ujú. Hacer también recomendaciones con confianza, que sean más seguras, que sean mucho más específicas y que hagan uso de la inteligencia artificial para evaluar pues todo el conjunto de información que se tiene y esto pues evidentemente tiene un impacto en la comprensión de cuáles son los parámetros importantes para la empresa. Escalar la experiencia, escalar el aprendizaje, porque también nos permite recopilar todo el conocimiento que tenemos de los expertos, combinarlo con la información más reciente de la industria, con la documentación técnica que se tiene, pues para crear una fuente muy profunda de conocimiento que todos los empleados, a la que todos los empleados puedan tener acceso bajo demanda. Y bueno, identificar también riesgos, ¿no? Riesgos de manera proactiva, ¿sí? Particularmente, pues podemos aquí también pensar en términos de cumplimiento normativo. Ujú. Y bueno, eso fue todo lo bueno, pero en la ciencia de datos y machine learning, la ética es un tema crucial. Ujú. Es un tema crucial por el impacto que estos sistemas, que estas áreas tienen en la sociedad, porque al final hacen toma de decisiones, ¿no? Y en esa toma de decisiones hay que considerar la privacidad de nuestros datos, ¿no? Aquí surgen muchísimos desafíos éticos que giran en torno a factores como la transparencia, como la equidad, como la privacidad, la responsabilidad, ¿no? Y si platicamos un poco en temas de transparencia, pues muchas veces es difícil entender cómo los modelos de Machine Learning están tomando decisiones, ¿no? Piensen en algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se decide, ajá, si otorgar o no un crédito, ¿no? ¿Cómo se decide si contratar o no a una persona? Son preguntas relevantes, ¿sí? En la vida de las personas. Aprobar o rechazar una solicitud de un seguro médico, ¿no? Determinar, por ejemplo, si a un recluso se le otorga o no la libertad condicional, si a un estudiante se le otorga una beca, ¿no? Entonces, estas preguntas sí son resueltas con Machine Learning, pero plantean importantes implicaciones y que pueden afectar de manera injusta o de manera también desproporcionada a ciertos grupos sociales o a ciertos individuos. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Es fomentar el uso de modelos que sean explicables, ¿no? Que también podamos desarrollar herramientas que puedan ayudarnos a desglosar o ayudarnos a justificar las predicciones que hace un modelo de Machine Learning y estas decisiones automáticas que son tomadas a partir de estos sistemas. Y bueno, dijimos, estos modelos necesitan datos y muchos datos, ¿no? Entonces, a menudo estos datos son personales, puede ser temas de información, de salud, puede tener que ver con nuestra información financiera, incluso con nuestros hábitos, incluso con nuestros comportamientos. Y esto, pues, tiene riesgo, plantea riesgo en cuanto a la violación de la privacidad. Ajá. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues implementar prácticas de anonimización, implementar prácticas de consentimiento informado. Ujú. Y cuando digo anonimización, me refiero a ese proceso mediante el cual los datos personales o los datos que son sensibles, transformarlos de modo que no haya forma de identificar directamente a las personas a las que pertenecen estos datos. Entonces, el objetivo es proteger la privacidad, ¿verdad? Proteger a los individuos al garantizar que esa información
ya no pueda ser rastreada o que esa información ya no pueda ser vinculada de forma única, ¿verdad? A una persona en particular. Y bueno, pues los modelos de Machine Learning también pueden perpetuar o incluso pueden amplificar algunos sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados. O sea, si nosotros entrenamos un modelo con datos sesgados, ese sesgo va a prevalecer cuando se tomen las decisiones, cuando se hagan las predicciones. Y esto pues, puede llevar a una discriminación en las decisiones que se toman de manera automática, como ya comenté, ¿no? En contratación personal, en préstamos bancarios, en sentencias judiciales. Y aquí quiero platicarles de un caso muy sonado, ¿verdad? En el 2014 Amazon desarrolló un sistema para automatizar el proceso de revisión de currículums. Lo que ellos buscaban es pues, que de estos miles, ¿verdad?, de candidatos o de solicitudes que ellos recibían, pues y ellos buscaban identificar aquellos que fueran más cualificados para ciertos puestos técnicos y otros roles dentro de la empresa, para hacerlo de manera ágil, ¿verdad? Porque no se daban abasto con personas que fueran revisando. Ujú. Y en principio, pues si lo pensamos, eso es una buena idea. O sea, no vemos de inicio la parte desventajosa del modelo. O sea, lo que está buscando es ser mucho más eficiente en los procesos de contratación y contratar a los mejores, ¿no? Y bueno, pues el sistema de Amazon tuvo que ser entrenado con los currículums que se habían presentado a lo largo de 10 años, o sea, muchísima, toda la información histórica de 10 años. Y el problema fue que las contrataciones pasadas de las empresas, la mayoría de los candidatos contratados, pues eran hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es natural si nosotros pensamos en la representación histórica masculina en el sector tecnológico. Incluso, pues esa representación desproporcionada, ajá, la vemos hoy en día, la vemos en la actualidad, sigue siendo así. Y eso es un problema, bueno, y hay que impulsar pues algunos mecanismos y algunas estrategias que atraigan a muchas más mujeres para las áreas de tecnología, pero bueno, eso es otro tema y podemos conversarlo en otro video. Pero esta situación condujo a que el modelo de Machine Learning se aprendió a preferir a los patrones asociados a los currículums de los hombres. Ujú. Y esto, pues, resultó en decisiones sesgadas, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que cuando se tenían currículums de mujeres, independientemente de que tuvieran una excelente cualificación, o sea, muchas habilidades, pues tenían estos currículums menos probabilidad de ser seleccionados para la siguiente fase del proceso de contratación. Y bueno, afortunadamente Amazon se dio cuenta de este problema, de este sesgo, e incluso trató de ajustar el sistema. Al final no logró eliminar el sesgo inherente completamente. Y bueno, finalmente en el 2018 la compañía decide descontinuar el uso de esta herramienta de inteligencia artificial para preseleccionar a sus candidatos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los científicos de datos? ¿Qué tienen que hacer los ingenieros de Machine Learning? Deben identificar y deben mitigar el sesgo en sus modelos y asegurarse de que los algoritmos sean justos, que no sean discriminatorios. Ujú. Entonces se pueden ejecutar algunas auditorías de equidad y asegurarnos de la inclusión de diversidad en los datos de entrenamiento. Eso es súper importante.
Muy bien. Y bueno, pues en los modelos más avanzados, clasificados ya como Deep Learning o aprendizaje profundo, en los cuales pues es común el uso de redes neuronales profundas, estos son frecuentemente considerados como cajas negras, ¿no? Es decir, no sabemos qué está pasando dentro. Y esto pues magnifica los problemas que ya hemos comentado. Ujú. Aquí en las imágenes yo he presentado las dos principales aplicaciones, ¿no? Que tienen que ver con visión computacional y que tienen que ver con procesamiento de lenguaje natural. Y por ejemplo, si hablamos del uso de los drones, ujú, pues esto plantea diversos problemas éticos en muchos ámbitos. Ujú. Los drones pueden ser equipados con cámaras de alta resolución y esto permite realizar grabaciones, realizar algunas tomas sin el consentimiento de las personas, ¿no? Incluso, bueno, si ya hablamos de cosas mucho más severas, podríamos pensar en espionaje industrial, ¿no? Si son operados de manera inadecuada, pues también pueden presentar un peligro en el tráfico aéreo. Y lo peor, ¿no? Que han sido incluso ocupados con fines militares. Ujú. Y esto ya evita el despliegue de tropas. No estamos hablando de mandar drones, lo que puede deshumanizar los conflictos, ¿no? Que es algo bien crítico. Y estos problemas pues generan la necesidad de crear regulaciones claras, regulaciones que sean muy estrictas y justo por estas regulaciones que hemos visto frenados algunos proyectos, sobre todo en temas de mensajería, ¿no? Y el ejemplo más claro, incluso es la imagen que aquí les comparto, es el de Amazon Prime Air, ¿no? Que desde el 2013, o sea, hace un montón de años, están buscando concretar su proyecto de entregas con drones y apenas en el 2020 pues obtuvieron el permiso, hasta donde entiendo, operan actualmente en tres estados de Estados Unidos, en California, en Texas y en Washington. Pero incluso con este permiso hay muchas restricciones, ajá, que no permiten hacer entregas en casas que se encuentren a más de un cierto kilometraje de donde está su sitio de despegue, que tampoco se puede hacer entregas en casas que no cuenten con un patio grande, que no se tiene permitido volar directamente sobre las personas o directamente sobre vehículos, a no ser que estén a cierta altura, que no se puede sobrevolar sobre las escuelas, ¿verdad? En las horas de clase o sobre centrales eléctricas u otras áreas que sean consideradas de alto riesgo. En fin, que parece que esto es una misión imposible, ¿no? Pero todo es en pro de balancear los beneficios y los prejuicios, ¿no? Y pues la otra foto que acá tengo es de los asistentes virtuales, ¿no? Como Alexa, como el asistente de Google, como Siri, que presentan también muchos desafíos éticos, porque necesitan recopilar, porque necesitan procesar cantidades de datos que les permitan funcionar de manera correcta, ¿no? Como hacer grabaciones de voz, como hábitos del hogar, conocer hábitos del hogar y a veces incluso hasta ubicaciones físicas, ¿no? Y están diseñados para estar siempre activos, ¿no? A la espera de la palabra clave. Alexa, dime la hora. Alexa, pon música. Esto significa que podrían estar escuchando de manera inadvertida pues, conversaciones que no están destinados a ellos, ¿no? Y nuevamente, aquí también podemos ver el tema del sesgo algorítmico ahora para reconocimiento de voz, porque se puede generar discriminación involuntaria cuando los asistentes no reconocen correctamente ciertos acentos o no reconocen ciertos tonos de voz o incluso diferencias en la forma en que se expresan
ciertas culturas. Y bueno, pues la navegación autónoma, que es el ejemplo común, el ejemplo preferido cuando hablamos de problemas éticos, cuando un automóvil autónomo está a punto de chocar, que puede tener que decidir entre proteger a sus ocupantes o pues también o minimizar el impacto a los peatones. Y aquí, bueno, podemos recordar un accidente fatal de un vehículo autónomo de Uber en el 2018 en Arizona, que marcó un momento crítico en la discusión sobre la seguridad en esta tecnología, ¿no? Resulta que un automóvil de Uber que operaba en modo de prueba, tenía un conductor de seguridad humano a bordo, pero aún así golpeó y mató a una persona, ¿no? Una mujer estaba cruzando la calle, estaba empujando una bicicleta y bueno, este accidente ocurre de noche, ocurre también en una carretera que estaba mal iluminada. Y bueno, esta persona no estaba cruzando por un paso peatonal, pero el sistema de navegación no reaccionó a tiempo para evitar el choque, a pesar de que sabemos que estos vehículos pues cuentan con múltiples sensores, con radares, con cámaras, etc. Y bueno, pues después de este accidente surgen múltiples preguntas, ¿no? Sobre quién es el responsable, ¿sí? ¿Es Uber como la empresa responsable de este sistema de conducción autónomo? ¿Es el conductor de seguridad humano que ahí estaba, humano, ¿no? Que ahí estaba en el coche y que no reaccionó a tiempo? Si era el desarrollador de software, ¿no? Que fue quien programó el algoritmo de navegación. Y bueno, aunque el vehículo estaba en modo autónomo, se suponía que el conductor de seguridad debería haber intervenido en una situación de emergencia. Sin embargo, bueno, tras todas las investigaciones se descubrió que el conductor estaba distraído, que estaba viendo su celular. Y bueno, esta situación hace evidente que muchas veces tenemos confianza excesiva en los sistemas automatizados. Y esta confianza excesiva, pues puede debilitar la responsabilidad humana, ¿no? Que puede crear esa sensación de falsa seguridad, donde los operadores humanos se vuelven pasivos o se vuelven descuidados, creyendo que pues, la tecnología se va a hacer cargo de todo, ¿no? Entonces, hay una expectativa de la intervención humana. Hay un gap, ¿no? Entre la expectativa de la intervención y el comportamiento real, ¿sí? Y porque aquí muchas veces la tecnología se supone o se percibe como suficientemente avanzada para que opere de manera independiente. Y esto subraya la importancia de que nosotros entendamos que los sistemas autónomos están mejorando, pero que aún no son infalibles. ¿Sí? Todavía es esencial que los humanos mantengan vigilancia activa y que tengan ese sentido de responsabilidad, ¿no? Y bueno, por último, y en este tema de navegación autónoma, también es importante recalcar o considerar que pueden tener algún impacto laboral en sectores como el transporte, taxis, camiones, logística en general, porque podría desplazar a millones de choferes. Ujú. Entonces, quiero acá mostrarles un video en relación al sesgo algorítmico. Hello, I'm Joy, a poet of code on a mission to stop an unseen force that's rising, a force that I called the coded gaze, my term for algorithmic bias. Algorithmic bias, like human bias, results in unfairness. However, algorithms like viruses can spread bias on a massive scale
at a rapid pace. Algorithmic bias can also lead to exclusionary experiences and discriminatory practices. Let me show you what I mean. Hi, camera. I've got a face. Can you see my face? No glasses face? You can see her face. What about my face? Well, I've got a mask. Can you see my mask? So how did this happen? Why am I sitting in front of a computer in a white mask trying to be detected by a cheap webcam? Well, when I'm not fighting the coded gaze as a poet of code, I'm a graduate student at the MIT Media Lab. And there I have the opportunity to work on all sorts of whimsical projects, including the Aspire Mirror, a project I did so I could project digital masks onto my reflection. So in the morning, if I wanted to feel powerful, I could put on a lion. If I wanted to be uplifted, I might have a quote. So I used generic facial recognition software to build the system, but found that it was really hard to test it unless if I wore a white mask. Unfortunately, I've run into this issue before. When I was an undergraduate at Georgia Tech studying computer science, I used to work on social robots. And one of my tasks was to get a robot to play peekaboo, a simple turn-taking game where partners cover their face and then uncover it saying peekaboo. The problem is peekaboo doesn't really work if I can't see you, and my robot couldn't see me. But I borrowed my roommate's face to get the project done, submitted the assignment, and figured, you know what, somebody else will solve this problem. Not too long after, I was in Hong Kong for an entrepreneurship competition. The organizers decided to take participants on a tour of local startups. One of the startups had a social robot, and they decided to do a demo. The demo worked on everybody until it got to me, and you can probably guess it. It couldn't detect my face. I asked the developers what was going on, and it turned out we had used the same generic facial recognition software. Halfway around the world, I learned that algorithmic bias can travel as quickly as it takes to download some files off of the internet. So what's going on? Why isn't my face being detected? Well, we have to look at how we give machines sight. Computer vision uses machine learning techniques to do facial recognition. So how this works is you create a training set with examples of faces. This is a face, this is a face, this is not a face. And over time, you can teach a computer how to recognize other faces. However, if the training sets aren't really that diverse, any face that deviates too much from the established norm will be harder to detect, which is what was happening to me. But don't worry, there's some good news. Training sets don't just materialize out of nowhere. We actually can create them. So there's an opportunity to create full spectrum training sets that reflect a richer portrait of humanity. Now you've seen it in my examples how social robots was how I found out about exclusion with algorithmic bias. But algorithmic bias can also lead to discriminatory practices. Ok, voy a dejar el video acá porque en realidad es bastante largo, pero este video es un claro ejemplo de cómo los algoritmos de deep learning pueden perpetuar desigualdades raciales cuando no se diseñan adecuadamente. Así que es importante asegurar que los conjuntos de datos utilizados para entrenar los modelos de deep learning sean representativos de diversas poblaciones que incluyan diferentes tonos de piel, que incluyan diferentes géneros, diferentes características culturales. Ujú. Y bueno, pues todavía nos falta un nivel más dentro del deep learning, que son las IA generativas, que son modelos de inteligencia artificial, ya todos sabemos, generan contenido nuevo, como imágenes, como texto, como música, basándose en ejemplos proporcionados durante el entrenamiento. Y bueno, pues esta área tiene múltiples beneficios, sí, pero también ha destapado la manipulación y el uso
malintencionado a los algoritmos para manipular la opinión pública, por ejemplo, mediante la creación de contenido falso o para personalizar información de manera manipulativa, como en los sistemas también de recomendación. Y bueno, la parte buena es cómo ha afectado en la productividad, tema favorable en el caso de ChatGPT. El año pasado, pues, dos estudiantes de doctorado del MIT llevaron a cabo un experimento con el propósito de examinar cómo o cuál era el impacto de ChatGPT en la productividad, en las habilidades, en la satisfacción laboral de los trabajadores, etcétera. Y bueno, pues para ello reclutaron a más de 400 participantes que tenían estudios universitarios y experiencia en múltiples áreas, ¿no? Gente de marketing, consultoría, análisis de datos, recursos humanos, gestión empresarial, en fin, variado el perfil. Y bueno, pues cada participante se le pidió completar dos tareas de redacción, dos tareas que fueran relevantes a su ocupación, ¿no? Por ejemplo, redactar algún comunicado de prensa o algún correo electrónico delicado y bueno, para eso tenían una duración, un tiempo de 20 a 30 minutos y estas, lo que se buscaba era que las tareas que hicieran fueran similares a las que realizan en su trabajo habitual. Y bueno, pues además se les ofreció incentivos económicos para estimular la producción de buenos trabajos, de trabajos de alta calidad. Y la muestra se dividió aleatoriamente en dos grupos, un grupo de tratamiento que sí se le proporciona acceso a ChatGPT para realizar la segunda tarea y un grupo de control, ¿no? Que no tuvo nunca acceso a esta herramienta. Y pues los resultados fue que los individuos pues lograron completar sus tareas un 23% más rápido y también la calidad de su trabajo aumentó, ¿sí? Y bueno, otro descubrimiento del estudio fue que podríamos asumir de inicio que ChatGPT va a ser beneficioso para aquellas personas que a lo mejor no pueden expresar sus ideas por escrito de manera clara y se vio que pues, la herramienta no favoreció significativamente a aquellas personas que tenían las habilidades de comunicación y de escritura menos desarrolladas. Entonces, bueno, una hipótesis que surgió en cuanto a esto es que una redacción precisa es esencial, ¿verdad? Para formular prompts efectivos para ChatGPT. Y esto hace que pues, aquellos que tengan una expresión escrita más pobre, pues no consigan capturar ese beneficio que teóricamente debe proporcionarles estas herramientas. Y por eso, pues hoy en día encontramos pues, tantos cursos, tantos tutoriales para generar buenos prompts. E incluso ya se ha acuñado el término de ingeniería de prompts, ¿no? Para describir la interacción de modelos de lenguaje como GPT. Y el enfoque está en eso, en diseñar o en formular instrucciones o formular preguntas de manera tan precisa y tan estructurada que se obtenga pues, las mejores respuestas, las más relevantes y las más útiles de la IA. Pero bueno, esta es la parte buena. Vamos a ver la parte mala. Ujú. Let's play a game. I'm going to show you two videos. One is real, one is altered by AI. Can you spot the deep fake? Prime Minister Justin Trudeau recommended one of these books. Which one? The book that I got excited about reading through. It's called This Can't Be Happening in Macdonald Hall. It's called How the Prime Minister Stole Freedom. Yeah, it was the last one. The Prime Minister never said that. Okay, round two. If you can see, I hope to finish this talk show one day. Will the fake Morgan Freeman please stand up? I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. How about these videos of Florida Governor Ron DeSantis? Did the presidential hopeful say this? I'm the only one that could possibly compete with Donald Trump. Or this? I took some very bad advice. I did some very bad things. The last one is fake, made to make you think that DeSantis was dropping out of the race. Look at the mouth.
out of sync to the voice. I never should have challenged President Trump. One giveaway to a deepfake. For now. From Hollywood to Washington to Ottawa, deepfakes are confusing reality. With AI, fraudsters can take 3-second recording of your voice. I've watched one of me on a couple of times. I said, when the hell did I say that? Spend enough time scrolling, like me, you start Y questioning. bueno, pues hay muchos ejemplos de deepfakes. Y bueno, con este video queda claro que el uso malintencionado de estas tecnologías puede tener graves consecuencias sociales, incluyendo la desinformación, la polarización política también, cuando se crean contenidos falsos de figuras públicas o de líderes, ¿no? Diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron. Y esto puede alterar percepciones, puede manipular elecciones, puede difundir propaganda o incitar incluso conflictos sociales. Pero eso no solo atañe a las figuras públicas, ¿no? También se pueden usar las deepfakes para difamar o para dañar la reputación de cualquier persona. Por ejemplo, pues creando videos falsos en los que se ve a alguien en situaciones comprometedoras, ¿no? Que es un uso del deepfake que ya ha afectado a numerosas personas, especialmente a las mujeres. Y bueno, pues a medida que los deepfakes se vuelven mucho más realista, se corre el riesgo de que el público empiece a dudar ya de la veracidad de cualquier tipo de contenido audiovisual. Y esto puede crear pues una cultura de desconfianza generalizada, donde incluso los contenidos ya que sean auténticos sean cuestionados. Ujú. Y bueno, pues en conclusión, el Machine Learning, la ciencia de datos, ya dijimos, ofrecen un gran potencial para transformar las industrias, para mejorar nuestra vida. Sin embargo, ya sabemos, con este poder también viene una responsabilidad crucial y es asegurarnos de que estas tecnologías se desarrollen, que estas tecnologías se apliquen de manera ética. Los riesgos de sesgo, las violaciones de privacidad y las consecuencias no bien intencionadas son muy reales y requieren de nuestra continua atención. Solo así vamos a poder construir un futuro pues, donde estas tecnologías no solo sean innovadoras, ajá, sino que también sean justas, que también sean responsables. Los invito pues, a seguir reflexionando sobre estos temas, promoviendo debates abiertos, colaborando para establecer prácticas, regulaciones que nos guíen pues, hacia un uso ético y un uso equitativo de la ciencia de datos y el machine learning. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información les sea de utilidad. Saludos.